Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente saludándoles Vic en Familia Sana. Hoy hablaremos sobre el tema de la oración. ¿Cuánto tiempo del día, cuánto tiempo de la semana lo dedicas a orar a tu Dios, aquel en el que tú crees? ¿Has pensado que Él te escucha? ¿Y has pensado que la oración es una parte de nuestra vida que nos ayuda a proyectarnos hacia lo que queremos, hacia lo que deseamos? Poder cumplir el deber de saber querer y ello sin desesperar, eso solo es posible, al menos para algunos, no tan pocos, orando a quien es más grande que uno, pues nadie logra salir de la zanja tirándose de sus propios cabellos. Somos la herida de la memoria del origen, como han reconocido grandes místicos de distintas religiones. Piensa tú cuando tu calidad como persona, tu habilidad por los conocimientos que tienes, hasta dónde puedes llegar. A veces llegas a un fracaso porque no has hablado con aquel Dios al que tú le tienes confianza. Ese te va a iluminar, ese te va a ayudar, ese te va a llevar a resolver aquella situación que se te está presentando, aquel proyecto que pretendes hacer, pero solo por tus propios medios y sin tener una ayuda divina. Dios es memoria, es también origen, iniciativa amorosa que se adelanta y precede. Así lo dijo Bistami, cuyo abuelo fue un zoroastrista convertido en Islam. Y así decía el afgano Ansari: para todo se busca primero y después se encuentra. A él, al contrario, se le encuentra primero y después se le busca. Dios mío, así ha sido buscándote como alguien. Te ha encontrado y yo, sin embargo, he encontrado huyendo de ti. Ha sido mediante la búsqueda como alguien que te ha encontrado y yo te he encontrado, que eres tú quien otorga la búsqueda. Bueno, entonces nos damos cuenta que cuando nosotros dirigimos nuestra oración, por cierto, debemos comprender que orar quiere decir comunicarse con aquel a quien le vas a pedir ayuda, aquel al que le vas a dar gracias por todo lo que te ha dado, por todo lo que has hecho, y que sin él es muy difícil poder tener éxito. Y orar, pues, es abandonarse progresivamente, grado a grado. El primer grado lleva al creyente a abandonarse a Dios como el hombre falsamente acusado y que se confía de alguien que le defiende, confiando en su rectitud, en su energía, en su elocuencia y solicitud. Su confianza crecerá en función de esas 4 cualidades. Si estás convencido de que no existe nada superior al poder, ciencia, providencia y misericordia de Dios sobre ti, entonces necesariamente tu corazón se abandonará. Él solo es como la confianza que se pone en un procurador. El segundo grado es más fuerte. La confianza en Dios se parece a la actitud del niño pequeño respecto a su madre. El niño no conoce más que a su madre, se refugia únicamente en ella y no se apoya en otro que en ella. Desde que la ve se cuelga en ella y cualquiera que sea la circunstancia, se agarra a su vestido y no la suelta. Si sufre algún mal en ausencia de su madre,
la primera sílaba que le viene a los labios es mamá. Y el primer pensamiento que recorre su espíritu es el de la madre. Ella es su refugio. La confianza del hijo es total, pues su madre le da plena garantía de que proveerá a todas sus necesidades y le rodeará con toda su solicitud. El tercer grado es más elevado. Consiste en estar entre las manos de Dios Altísimo, como el cadáver entre las manos del lavador de muertos. Sábete que el tercer grado suprime toda iniciativa personal. No hay problema para quien así confía. Se sabe en buenas manos. Confiemos sí, pero no seamos tan ingenuos como para confiar totalmente en los poderes de este mundo. Yo quiero poner aquí un ejemplo. ¿Cuánta gente encontramos de repente que no tiene empleo y le está pidiendo al Señor que le consiga un empleo bueno, que le paguen bien, que no requiera mucho esfuerzo, pero se pasa haciendo esta oración sentado en un sillón en casa o recostado en la cama, rascándose la barriga y esperando que el Señor le lleve el trabajo hasta su lugar. Dice por ahí un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si tú te encomiendas a tu Dios, si tú le pides a tu Dios, pero también haces la parte que te corresponde, el Señor te va a conseguir ese mejor empleo sustancioso y que de verdad convenga de acuerdo a tus intereses. A veces nosotros no llegamos a realizar todo aquello que deseamos porque también queremos hacerlo por nuestra propia cuenta sin tomar en cuenta a nadie. A veces hay gente a nuestro alrededor que quiere apoyarnos, que quiere ayudarnos, pero tú no te dejas ayudar. Tú piensas que lo tendrás que hacer por tus propios medios, por tus propios recursos, y tal vez tengas éxito, pero ese éxito va a tardar, ese éxito va a durar mucho tiempo presentarse. Entonces, déjate ayudar, ayúdate que yo te ayudaré, se dice por ahí también. Entonces, comunícate con tu Dios, comunícate con aquel ser que tiene mayor conocimiento y mayor capacidad que tú en todos los aspectos. ¿Quién te dio la vida? ¿Por qué has crecido? Todo lo que tienes es propiamente por tu propio ejercicio. No lo creo. Todo es porque siempre el Altísimo está pendiente de ti, aunque a veces quieres renegar de Él porque las cosas no salen como tú quisieras. Esos errores, esas situaciones que se presentan, pues tómalas como una experiencia, repítelas y te darás cuenta que la primera vez no funcionó porque omitiste algo, porque en un momento determinado te llamaron la atención otras cosas y no pusiste el cuidado que quisieras para que las cosas salieran mejor. También vale la pena pensar en otros que no oran, y muchas veces nuestra oración, si llega a Dios, a nuestro Dios, también puede nuestro Dios interceder por otros que no oran, y el testimonio nuestro les llevará a orar también. Mientras tanto, miremos con fraternidad, pero con tristeza, a quienes rechazan a ese Dios que salva. Entonces vale rezar también por los que no oran. Nosotros no asumimos posiciones condicionadas en el ámbito del hombre, como lo hacen aquellos que escriben, ya siendo hora de que aclaremos que el hombre, ya va siendo hora de que aclamemos que el hombre no es algo que nos interese conservar a ultranza. Obviamente tampoco nosotros quisiéramos cambiarlo por el esclavo o el peón de ajedrez, pero estamos trabajando por liberarlo de su esclavitud y de su ajedrecístico peonaje.
Si encomendamos al alma de sus supuestos hijos, Zaratustra, los elevados superiores, los valerosos guerreros vikingos, vamos más lejos, apuntando hacia una nueva civilización y no a la perpetración de la vieja que para lavarse la cara suelta el lastre de los pobres y de la tierra, abandonándolos mientras predica en graciosas y aún engañosas fórmulas de aristocracia de espíritu. Orar, laborando y laborar orando. La vida es una oración. Orar y laborar se interpreta como contemplar y actuar. Se besan y ambos agradecen su hacer y su padecer, su acción y su expectación al Dios que salva. Porque Dios no es el destinatario distraído del mecánico recitador de molinillo de oraciones. Aprendamos a orar ahora y desde ahora a un Dios orando con el mazo dando las horas sobre el yunque del trabajo solidario. Mas, ¿cómo orar si a la vez a orar? ¿No es acaso la oración una presencia que ora, labora, adora y alaba en manos a aquel al quien todo debemos? Vale entonces pensar en que a veces decimos, es que yo no sé orar, es que yo no aprendí, es que nadie me enseña. Te recuerdo que dijimos que orar es comunicarse con. Entonces, así como platicas con un amigo, con un compañero de trabajo, con una amiga, de la misma manera puedes comunicarte con tu Dios y hablarle, decirle lo que quieres, decirle lo que te molesta, hablar de tus sentimientos y el Señor te va a responder a través de su palabra, a través de los acontecimientos y te darás cuenta que la oración siempre va a ser efectiva. Aquí tenemos un cuento que yo quiero presentarles para que ustedes valoren y se den cuenta sobre todo lo que hemos hablado. Orar sin desanimarnos. Uno de los grandes errores que cometen todas las religiones, o más bien los hombres que se dicen religiosos, es creer que Dios va a ser más bueno con nosotros, los que rezamos, los que oramos. Es verdad que a Dios le encanta que le recemos, pero no para amarnos más, sino para saber que confiamos en Él y nos ponemos en sus manos. Esta historia nos habla de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que era un hombre tan piadoso, bondadoso y tan casto y tan puro que Dios escuchaba sus palabras cuando él le hablaba. Se había creado una tradición en aquel pueblo y todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino Baal, se reunía con ellos una vez por año y un día especial que él elegía. Y los llevaban a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque. Y una vez allí, cuenta la leyenda, Baal encendía con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz muy baja, como si fuera para sí mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto aquellas palabras que Baal decía y se fascinaban tanto con el fuego encendido de aquella manera, amaba tanto a aquellos que la reunión de la gente en aquel lugar del bosque, que no podía resistirse a la petición de Baal y concedía los deseos de todas las personas
que allí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie conocía las palabras que Baal decía cuando iban todos juntos a pedir algo, pero conocían el lugar del bosque y sabían cómo encender el fuego. Una vez al año, siguiendo la tradición que Baal había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en aquel mismo lugar del bosque. Prendían el fuego de manera que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían sus palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o solo se miraban y hablaban de cualquier cosa en aquel mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que a Dios le gustaba tanto el fuego encendido, le gustaba tanto aquel lugar en el bosque y aquella gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igualmente concedía los deseos a todos los que allí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque, no sabemos cuáles son las palabras, ni siquiera sabemos cómo encender el fuego como lo hacía Baal. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento, y dicen que a Dios le gusta tanto esta historia que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que Él, complacido, satisfaga la necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo este momento. Así sea. Si de verdad hemos encontrado a Dios, amamos a todos los hombres sin distinción y sabemos que Dios se hace siempre presente ahí donde hay amor. Te recuerdo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Pero reúnete con fe, reúnete con esa idea de hablarle al Señor y que Él te escuche. Bueno, pues hasta aquí la dejamos, amigos nuestros, y continuaremos en muy poco tiempo. Se despide de ustedes su servidor y amigo Vic en Familia Sana.